Bueno, hoy no voy a hacer ningún speech. Ayer pensé que iba a ser una mesa aburrida y fue muy entretenida. Hoy creo que no voy a tener que ni lanzar preguntas. Yo creo que, que hay materia como para que nos acribilléis ahora. Pero bueno, en cualquier caso, si os parece, vamos a hacer una dinámica parecida a la de ayer, que yo creo que funcionó bien, y es que aquellos integrantes de la mesa redonda que ya han participado, de momento ahora se mantengan callados. Damos paso a las personas que se incorporan, que en este caso pues estaría Quique de Grefa, Javier Salcedo, Alberto Sanabria. Vicente, ¿qué haces tú aquí? Sí, ya me lo han comentado. Y Javier Balbontín, de la Universidad de Sevilla. Y yo creo que estamos todos, ¿no? Vale. Bueno, pues no puedo evitar hacer la broma, de verdad. Es que lo estoy intentando, pero no puedo. Con lo del águila real... creo que tras la presentación vamos a hacer un binomio que no va a ser con la perdicera, va a ser con la gaviota patía amarilla para intentar controlar la población, porque al final está condicionando todo lo demás. Bueno, eso lo dejo ahí para que luego lo debatamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar, fuera de broma. Alejandro me ha trasladado que en el foro ha habido un par de preguntas, en el foro online, y si os parece, como están dirigidas a algunos de los integrantes, empezamos por ahí y luego ya que hagan las intervenciones como hemos dicho. Alejandro, trasládalas tú. Sí, había alguna pregunta en el foro de preguntas y por darles respuesta. En concreto hay una sobre la perdicera, bueno, sobre el águila zorzal, de si el buitre leonado podría también estar desplazando las poblaciones o las parejas reproductoras, ¿no? Con la expansión o con el incremento de la población de buitres, y eso también podría ser una causa o tener un efecto en la población. La respuesta es sí, totalmente. Lo que pasa que ya era complicar mucho la ecuación, pues son muchas variables, pero sí, lo está desplazando, pero no es que esté solo desplazando a la perdicera, también está desplazando al quebrantahuesos. Entonces, bueno, ya cómo se quiere abordar eso, bueno, nosotros vivimos en un país que tiene muchos prejuicios, no somos Estados Unidos, donde no tienen complejos de ningún tipo, y eso aquí pues sería el abordaje de eso, pues a la gente, a mis propios compañeros incluso, les pone los pelos como escarpias, pero la respuesta es sí. Vale, luego hay otra relacionada con las citas históricas del pigargo, fósiles y sus fósiles, porque eso, hay dudas de si la cita de Starks es correcta o no es correcta, pero no sé si queréis discutir sobre eso. Sí, bueno, quería decir a Virginia, ¿dónde está Virginia? Ah, perdón, que os habéis saltado 3 citas, aparte es que son de mi director de tesis, de que en paz descanse, de Fran Hernández Carrasquilla. Hay registros en la cueva de Nerja, en Málaga, en la de Gibraltar y en el yacimiento de Valencina de la Concepción, en Sevilla. Está su tesis, yo tengo su tesis y está ahí, que si quien la quiera, están los restos en la Universidad Autónoma y están contrastados, yo los he visto, de hecho, y no es una pescadora. Pues sí, muchísimas gracias, Íñigo. Me comenta Miguel que sí, que hay muchísimos restos, no solo que los hemos colocado en la presentación, sino que además, por lo visto, es el registro subfósil de rapaz más común en la península, ¿no? Más frecuente, sí. Ya está. Bueno, vamos a darle la palabra a ellos. Queríamos resolver este tema porque desde primera hora estaban las preguntas formuladas, pero si os parece, yo creo que este tema va a dar mucho juego luego, pero vamos a seguir el orden y os pido brevedad a los que vais a intervenir de nuevas, pero por lo menos que hagáis una apreciación sobre la temática. Buenas, me llamo Enrique Murciano, soy técnico de Grefa.
trabajo en la cornisa cantábrica con el proyecto Pigargo y bueno, al final aquí se están planteando unos proyectos muy interesantes a nivel nacional sobre la especie que acabarían consolidándola. Y nada, transmitir desde Grefa todo el apoyo a Migres con el proyecto. Si en cualquier momento necesitan ayuda de Grefa, que sepáis que estamos dispuestos a colaborar con vosotros y daros todos nuestro apoyo. Y nada, el tema de las citas es un tema muy denso y muy complicado. Yo cuando doy charlas por ahí hay que seguir haciéndolo, lógicamente, aunque la UICN haya ya dado su veredicto sobre el tema, y es importante que la gente sepa por qué se sitúa el pigargo en España. Es un tema denso que si abarcamos aquí yo creo que no acabaríamos, pero bueno, si surgen más preguntas o lo que sea, pues siempre se pueden contestar. Hola. Bueno, yo me voy a ceñir al tema de la mesa. Me parece que, bueno, hace 20 años, si nos planteamos lo que nos estamos planteando hoy aquí, bueno, pues yo creo que ni los más optimistas en fin, lo esperaban, ¿no? Estamos hablando de que si tenemos muchas imperiales, de que si tenemos muchas reales, de que si, en fin, todo este tipo de cosas. Obviamente, cualquier especie no podemos pretender que siga creciendo de manera indefinida. Obviamente, las poblaciones tenderán a estabilizarse en función de la capacidad del territorio y obviamente aparecen nuevos retos como el tema de la competencia interespecífica, ¿no? Que si predan sobre pollos de pescadora, que si la hermana más pequeña, pues obviamente es la que tiene las de perder, ¿no? En caso de proximidad de parejas de real y cosas de este tipo. En la consejería, como ya salió también ayer el tema, estamos trabajando en la actualización de todos los planes. Ya veremos cómo lo abordamos, pero obviamente tendremos que sacar o actualizar el plan, incluyendo la gestión de todas estas rapaces y hablar ya no solamente de los factores limitantes no naturales, sino de otras cuestiones de carácter natural, como enfermedades, ¿no? Tricomonas, ¿no? Como el caso de la perdicera o la propia competencia interespecífica. Con respecto al águila imperial, sí me gustaría destacar el trabajo de seguimiento que ha venido haciendo durante todos estos años el equipo. A mí no me cabe duda de que la mejor medida de gestión que se ha hecho es el seguimiento de un equipo repartido por toda el área de distribución de la especie en Andalucía. Eso no solo ha permitido hacer un seguimiento detallado, exhaustivo, sino también detectar problemas de amenazas que afectaban a nidos, ¿no? Que es el periodo más sensible del ciclo anual de la especie. Ayer Diego comentaba que en los últimos años se están detectando en torno a 40 incidencias en nido y obviamente pues son 40 incidencias que si no se hiciera seguimiento, pues obviamente no se detectarían. También insistir en algo que ya comenté ayer, la labor no solamente de seguimiento, sino de concienciación que hacen los auxiliares de campo, el día a día con los propietarios, con los cazadores, con los gestores, es la herramienta de comunicación más potente que tenemos. De hecho, tenemos datos y bueno, sabemos, no solamente con el águila imperial, también con otras especies, que la persecución ilegal es más alta en sitios donde no llegamos que en sitios donde trabajamos habitualmente. Y eso obviamente es gracias al trabajo de los equipos de seguimiento. Y sí se nos plantean nuevos retos, y creo que el más interesante, que ayer también se apuntó aquí alguna cuestión de ese tipo, es la colonización de estas especies de sitios más humanizados. Es cierto que la persecución ilegal, posiblemente no deje de existir nunca, pero no sé hasta qué punto es un repunte real o es un repunte porque la especie está en sitios que hace años no estaba, ¿no? O sea, si ocupa, pues sitios cotos de caza menor del Valle del Guadalquivir, pues obviamente este tipo de problemas aparecerán. Con estas especies siempre tenemos el dilema, ¿no? De, por un lado, los cotos de caza menor, pues bueno, los gestores o muchos cazadores pues entienden que son competencias para ellos y son los que a veces las persiguen, pero también me gustaría poner en valor la gestión que hacen este colectivo, ¿no?
porque en el caso de Sierra Morena de Sevilla, que es donde tengo más datos, bueno, prácticamente los cotos de caza menor han desaparecido, todo lo que hay son cotos de caza mayor, y esa es una de las causas por la que también estas especies se están viendo abocadas a ocupar terrenos cada vez más humanizados. Así que bueno, yo creo que el reto a futuro es también eso, el ser capaces de gestionar la conservación o compatibilizar la conservación de estas especies fuera de la Red Natura 2000, que es algo que de manera natural, quizás por algunas cuestiones que igual no es aquí el momento de tratarlas, pero se está produciendo y es algo que afecta a toda la... O sea, afecta a estas especies, pero afecta principalmente a las poblaciones de presa. El conejo es el ejemplo más conocido porque es de la especie que tenemos más datos, pero prácticamente todas las especies de micromamíferos están tendiendo a desaparecer o a disminuir en los espacios con mayor estándares de protección y a incrementarse o a colonizar espacios con menos estándares de protección. Y eso pues tiene la implicación que tiene, porque al final las especies que consumen las especies presas pues tienden también a ocupar esos espacios. Y bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos de cara al futuro. Y también el mantener el seguimiento, porque como he dicho, en esas superficies más humanizadas, pues es fundamental el mantener un equipo de personas que sean capaces de detectar a tiempo real cualquier amenaza para poder actuar. Eso me parece a mí que es fundamental. Muchas gracias, Javier. Alberto Sanabria. Vale. Bueno, nada, primero de todo, excusad por los nervios. ¿Vale? Tanta mente brillante aquí de la conservación y aquí el recién llegado, pues normal que los nervios se noten, ¿no? Ayer cuando intervine no di las gracias a Migre por la invitación. Quiero agradecerlo desde aquí. A ver, yo cuando termino la carrera, no sé si alguno se acordará, imagino que Alejandro y Carlos sí, pasé de voluntariado, en paro obviamente, de voluntario en voluntariado, me fui al CIMA una semanita, allí conocí a Carlos, allí conocí a Alejandro, a Javier, que estará por ahí por Canarias, creo, ¿no? Y fue, bueno, yo un chaval con pasión y vocación por la fauna, pues imaginaos lo que es el orgullo y el honor para mí que es estar aquí y siendo joven padawan, ¿no? Como dice Íñigo, con las opiniones escuchadas, ¿no? En ese sentido, como conservacionista y naturalista tengo mis opiniones y como gestor tengo mis obligaciones delegadas de la consejería, en este caso la Águila Pescadora. Y por eso vengo a hablar de mi libro, ¿no? No sé si habéis fijado, bueno, el proyecto de reintroducción que termina en 2012, la Junta de Andalucía pues dice, venga, vamos a meternos con el proyecto de reintroducción, pero como habéis podido notar, a partir de ese año la Junta como tal se separa del proyecto, deja de lado a esta especie y bueno, pues esta situación da que ambos núcleos, Cádiz y Huelva, pues se lleven de una manera, digamos, por separado. En Cádiz Migre, en Huelva Marismas del Odiel. Esto es algo que es culpa de la propia consejería, de la propia administración y es algo que, por supuesto, tanto Marismas del Odiel como Migres han llevado con el mejor de los criterios y con un trabajazo. Pero como habéis podido notar en la presentación de Carlos, incluso ahora todavía se habla de ellos y nosotros, ¿no? Esto ha cambiado, este paradigma ha cambiado. La consejería ahora está encima de esta rapaz, al igual que como es obligación de todas las especies que están en el plan de recuperación y conservación de aves de humedales, y estamos encima. Otra cosa que también otra evidencia de esa dejadez de la consejería es que se haya pedido un plan específico para la águila pescadora. El águila pescadora tiene su plan, está en el de aves de humedales y por tanto tiene su programa de actuaciones, pero no se ha hecho nada y eso es lo que tenemos que cambiar. Y ahora que estamos JR y yo también ahí metidos, llegamos intentando elaborar o en equipo con ambos equipos, para la redundancia, elaborar una estrategia ya a nivel andaluz. En ese sentido, pues me preocupa un poco el pigargo, perdón porque tengo que ordenar un poco las ideas, me preocupa el pigargo bueno, se ha comentado que no tiene impacto sobre el águila pescadora, pero estando en una población tan estable,
estable e inestable a la vez, porque es una estabilidad falsa en esas 20 parejas. No sé hasta qué punto puede generar un impacto. De todas formas, si algo que hemos aprendido, y más aún con estas charlas en una integración de todo, es que quizás, como se ha nombrado también el impacto de las piscifactorías, el posible impacto en pigargo, trabajar en ambos sentidos dentro de que quiero decir, con ambas especies ante una amenaza común, puede ser más beneficioso que el posible impacto que pueda tener el pigargo dentro de las poblaciones de águila pescadora. Y con respecto a evidencias históricas y demás, creo que estamos perdiendo un poco el foco. La norma es clara. O sea, si la norma dice que hay que reintroducir, o sea, si que el pigargo está extinto, la ley te obliga a hacer un proyecto de reintroducción del pigargo. Luego podremos debatir de si la financiación cómo debe ser, si es que tenemos que dedicarnos a otras especies, que en eso, obviamente, como he dicho antes, como naturalista tengo mis opiniones, pero como gestor, la norma nos obliga prácticamente a hacer o atender por lo menos una propuesta de proyecto. Y nada más. Gracias. Ayer no me presenté, soy Vicente Urios de la Universidad de Alicante. Y bueno, hablando con Miguel, pues me ha pedido que comente algunas cosas que en general yo creo que estamos de acuerdo, porque llevamos muchos años trabajando con perdicera también. Y primero quisiera poner un poco el contexto de lo que es el águila perdicera, porque yo, no sé, es que veo como cierto despiste, ¿no? Por ver si está estancada o estable, si está bien o está mal, ¿no? En primer lugar, quiero decir que comparándola, por ejemplo, con la imperial, que es un águila que es de aquí, ha evolucionado aquí y se ha hecho como especie en la península ibérica, en base al conejo, pues lógicamente, de entrada, la imperial tendría una ligera competencia, una ligera ventaja. Y si la comparamos con el águila real, que es un águila prácticamente cosmopolita, que excepto en el hemisferio sur está en todas partes, en todos los continentes, con una adaptabilidad fabulosa desde un desierto hasta el Ártico o el Himalaya, pues realmente la perdicera pues, está en inferioridad de condiciones para competir con estas dos águilas. ¿Por qué? Porque la perdicera aquí está en el límite de su zona de distribución. Es un águila muy termófila, es una águila africana y del sudeste asiático. Es un águila que tiene una carga alar menor que el águila real. Eso significa que necesita corrientes ascendentes muy fuertes para poder volar. La carga alar es la relación entre su peso y la superficie de sus alas, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues los que hemos trabajado con reales y perdiceras sabemos que la hora de la perdicera son las 3 de la tarde, que es cuando las vemos cicleando, pero una real todas las hemos visto a las 7 de la mañana volando. Entonces, bueno, tenemos que saber qué es un águila perdicera, ¿no? También tiene problemas añadidos que no tienen las otras especies, como es la tricomoniasis. ¿Por qué? Porque es ornitófaga, es una gran cazadora, se alimenta de palomas. Los halcones peregrinos llevan toda su evolución comiendo palomas y tienen una resistencia contra la tricomoniasis. La perdicera, pues cuando llega un poco y se establece en la península, supongo que gracias al conejo, que ayudaría o lo que fuera, pues cuando fallan esta fuente de alimentación y otras, sigue comiendo palomas y no está tan habituada, no ha sufrido esta resistencia natural a la tricomoniasis y entonces se ve muy afectada. Y eso pues, también es un factor que puede explicar muchas cosas. De hecho, yo creo que Javier Balbotín, ¿no, Javier? Javier Balbotín ya tiene un programa para creo que cuando Miguel le dirigía la tesis, ya tienen un programa para controlar la tricomaniosis o algo así, ¿no era así? ¿Sí o no? No, bueno, yo creía que sí, porque de hecho en la Comunidad Valenciana desde el año 2003, 2004, ya hay un programa de todos los agentes forestales, los que están especializados en escalada, subían y revisaban todos los nidos de perdicera para tratarlas contra la tricomoniasis.
antes de que, por lo visto, aquí se supiera que eso era un problema. Y incluso los que estaban en estado más avanzado, se bajaban las águilas, se llevaban a centros de recuperación, se trataba las guermeces, la tricomonia 6, y se volvían a dejar en los nidos. Bueno, que es un problema que tienen añadido un poco por hablar un poco de las perdiceras. ¿Y qué pasa con las perdiceras? Pues que en las reuniones, que yo no sé el año, pero hace mucho, que íbamos como expertos, Miguel y yo, de nuestras respectivas comunidades autónomas al Ministerio para tratar los planes de recuperación, esos que tardaban tanto en hacerse, de la perdicera en concreto, pues nosotros nos asombrábamos de que todo el mundo siempre dice que la perdicera está muy mal. Eso es una cosa que llevamos oyendo toda la vida. ¿Y por qué? Pues porque en Navarra o en el País Vasco, pues si solo hay una pareja y ese año no criaba, era que se había extinguido. ¡Wow! Y en Galicia pues había 4 parejas y ese año habían criado 2. ¡Wow! Desastre. Entonces sumaban todas las comunidades autónomas y en todas era un desastre, menos en Andalucía, que había, yo creo, las mismas que ahora, 350, en la Comunidad Valenciana, que ahora ha disminuido un poco, pero que prácticamente están las mismas, y en Extremadura, que siguen las mismas. Entonces tiene una estabilidad, pero desde hace pues, muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues comentarlo, ¿no? Pues poner un poco en contexto. Y en cuanto a la competencia entre la real y la perdicera, que es una cosa que a todo el mundo siempre nos ha llamado la atención, tanto que en el año 86, en mi tesina de licenciatura, pues hice un estudio para ver la competencia entre la real y la perdicera. Habíamos hecho los primeros censos de real y de perdicera en la provincia de Valencia, había 48 perdiceras y 25 reales. Entonces miramos la distribución de los nidos. ¿Si era regular? Pues sí. En la real, todos los nidos se distribuían de forma regular entre ellos, a unas distancias muy exactas. ¿Por qué? Porque había competencia. En la perdicera, ¿cómo era la distribución? También era una distribución real, una distribución regular. Eso significa que hay competencia intraespecífica. Claro, las parejas pues guardan sus distancias, ¿no? Además era curioso, cada 7 kilómetros un nido, era una cosa increíble. Las estudiabas todas juntas y era una distribución agregada. ¿Por qué? Porque todas criaban fundamentalmente en acantilados, aunque también habían árboles, pero sobre todo en cortados rocosos. Pero si estudiábamos la relación entre las perdiceras y las reales, entonces nos salía una distribución al azar. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay competencia entre la real y la perdicera. Y comentando con Miguel, pues me dice, ¿y tú no te acuerdas de un artículo que hicimos en el 2009 aplicando las cadenas de Markov para ver si hay competencia entre la real y la perdicera? Y yo, pues yo no me acuerdo. O sea, que Miguel es la porra, o sea, yo no tenía ni idea. Me dice, sí. Entonces lo he buscado y efectivamente la cadena de Markov es un modelo matemático que se utiliza para ver los estados y transiciones probabilísticas, o sea, la probabilidad que tiene de un estado pasar a otro. Y se ha utilizado en ecología mucho para estudiar las sucesiones. Nosotros fuimos los primeros que lo usamos en dinámicas de poblaciones, ¿no? Para ver modelos de competencia. ¿Y qué nos salía? Pues en un estudio de seguimiento de 6 años de todas las parejas que teníamos, que entonces ya teníamos marcadas también con radiosatélite, pues nos salía que no había competencia y que posiblemente la disminución o que a veces parece que está peor la perdicera era por su poca capacidad de colonizar nuevos territorios respecto a la real, que en una especie más cazadora pues es fácilmente comprensible. En resumen, que las reales pues fastidian a las perdiceras, pero los perros también fastidian a los gatos y no hay menos gatos. Los leones también llevan fatal a los guepardos y a los leopardos, pero no hay menos leopardos por los leones. En fin, solo es poner un poquito en contexto preguntas muy difíciles. Los científicos siempre dudamos, los gestores tienen que decidir y bueno, pues cada uno que aguante su vela, ¿no? Pero realmente que todos podemos, con este contexto que he hecho, pues que cada uno saque sus conclusiones. En mi opinión, una población estable desde hace tantísimos años. Es más, cuando la imperial estaba muy mal y la real estaba muy mal, la perdicera estaba como ahora. En fin, nada más. Ah, y otra cosa,
Nosotros hemos hecho un pequeño librito del pigargo en la Comunidad Valenciana, porque tenemos un miembro del grupo de investigación que es un experto en arqueología y en encontrar estas cosas. Hemos encontrado nidos de quebrantahuesos antiguos en Benidorm, a 10 kilómetros de Benidorm. Y bueno, y según él, y según lo que este había investigado, dice que no hay constancia segura de pigargo. En fin, vosotros estáis muy seguros, habéis encontrado huesos, yo solo lo digo, no tengo más conocimiento, pero ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a Miguel Ferrer, a Virginia, bueno, y a todo el equipo de la Fundación Migre, ¿no?, por la invitación a esta jornada. Y bueno, pues muchas gracias. Me ha alegrado también mucho ver la buena evolución que ha tenido la Águila Imperial, que la verdad se ha comentado ya en muchas ocasiones, pero yo lo quiero también hacer hincapié de que hace 20 años pues no era tan fácil, ¿no?, ver cómo estaba la situación del Águila Imperial y meterse en proyectos muy innovadores como era el de reintroducción, que yo creo que fue un acto de mucha valentía, en el sentido de que es una especie que está tan amenazada, que solo existía en la península ibérica, con unas poblaciones muy reducidas y con unos proyectos muy innovadores, con la suelta de un número reducido de pollos, pues que teníamos que esperar también muchos años, ¿no?, a que viéramos los resultados, y la presión social que había, pues yo creo que hacía falta pues, un poco de arrojo, no solo de Miguel, sino también los representantes de la Junta de Andalucía y que echaron para adelante todo el proyecto. Entonces, enhorabuena a todos, ¿vale? Solo quería decir, y bueno, aquí también podíamos entrar en lo que hemos estado hablando con lo de la pericera. La verdad que yo hice mi tesis doctoral hace ya bastante tiempo, en el 2004 cuando la leí, sería el 2000, y sobre todo me centré en la dispersión juvenil, también en la población reproductora, y en aquella época pues sí había problemas de tricomonas, pero no sé si la incidencia era tan alta como la que hay ahora. Y no sé si existen datos realmente de si ha evolucionado esa incidencia, la verdad. Nosotros marcamos pocos nidos y por lo tanto el tamaño de muestra tampoco podía indicar si los pollos que nosotros marcamos estaban sanos, pero es posible que la incidencia fuera alta en otras zonas. Eso no lo sé, pero la verdad que los datos que ha dado Íñigo, pues la verdad que son bastante preocupantes, ¿no?, de tricomonas y los pollos de predicera. Y bueno, yo tenía un poco aquí cosas apuntadas, voy a ser un poquito breve, pero por lo menos algunas de las estrategias que tenía pensadas para futura, ¿no?, como forma futura de protección de las grandes águilas, pues en principio lo que más pienso yo, después de haber pensado un rato, es que las zonas de asentamiento temporal son zonas que están más en lugares más antropizados, más humanizados, que además coincide ahora con unos cambios de uso del suelo bastante importantes, no solo con las renovables, sino también cambios en los cultivos, los olivares intensivos, las viñas en espalderas, etcétera, que hay una formación de uso del suelo importante y habría que hacer una gestión bastante fina de esas zonas de asentamiento temporal si queremos conservar no solo la águila pericera, sino también las imperiales y las reales. Entonces, una de las sugerencias que tengo es que todos los datos de movimiento de GPS, que son muy abundantes, se puedan ir poniendo poco a poco. Yo sé que hay algunos en repositorios de uso común para que se puedan sacar publicaciones y se haga digamos, se le dé un peso específico a cada zona para implementar mejor las estrategias de conservación. Luchar contra los tendidos eléctricos, los usos de veneno, etcétera, en una zona específica. Y hay además herramientas estadísticas también ahora también novedosas, como son los análisis de redes que te permiten ver
como determinar los movimientos como en una red donde se establecen los nodos que pueden ser la zona de asentamiento temporal y después los movimientos entre esas zonas que indicarían los flujos genéticos entre las diferentes poblaciones a nivel nacional en una estrategia integrada, como también comentaba Íñigo en su charla, una estrategia integral específica de varias especies y también a nivel nacional. Entonces, hacer un poco hincapié en que el uso de esa información se aproveche todo lo posible. Vale, y bueno, y principalmente eso, y podemos seguir al siguiente. Pues llegado a este punto y con el título de la mesa, ¿no? Integración de las estrategias y las lecciones aprendidas. Yo ya tengo aquí como 5 o 6 cosas que decir para el cierre, pero prefiero ya abrir el turno de preguntas. Me trasladaba Alejandro del foro que siguen insistiendo en que no hay evidencia científica de la presencia del pigargo, ¿vale? Lo digo porque es algo muy muy discutido, ¿no? Yo me acordaba ahora, Miguel y Virginia, que estuvimos en noviembre de 2022 en el otro workshop, hace ahora ya 3 años y pico, y hubo ese debate tan intenso y bajo mi punto de vista, tan productivo. Y bueno, ya han pasado casi 4 años y aquí seguimos. O sea, el tema no es sencillo de desbloquear o de lanzar, pero bueno, se ha avanzado. En el cronograma que ha puesto Virginia era 2024, 2030 y estamos en 2026. Si queréis contestar y ya damos paso al público. Muchas gracias. Bueno, yo quería contestar que, bueno, que ya después las opiniones pueden ser distintas, pero bueno, el registro fósil y subfósil, pues entiendo que es el que es. Pero bueno, me ha parecido interesante la puntualización de Alberto, de que legalmente hay que hacer lo que hay que hacer, independientemente ya de opiniones personales. Y no sé si tú quieres decir algo más. Le quería pasar la palabra a Ian, que me comentó que en este punto él quería comentar algo. Virginia, no, lo que sí me gustaría, si vamos a empezar ya con el tema del público, podemos empezar con Ian, pero también para que vayáis preparando, ahora ya empezamos entonces con el debate, digamos, feedback con la mesa, ¿vale? Damos el paso en primer lugar a Ian y a continuación ya levantáis la mano. Can you hear this? Yeah. Okay, well, I think the question is it likely that white-tailed eagles were here before, and what's the evidence for it? Obviously, I've no personal experience of this at all, but it would seem to me very strange that a bird that is so widely distributed and reached the southern tip of Britain and Germany didn't extend southward through France to Iberia and possibly even beyond. That just seems an odd gap to me. But the second thing that we know from recent experience in Britain is that the species is very easy for people to extinguish altogether. It's probably the easiest of all the eagles because it nests on coastlines or in river valleys or around lakes where people live. So, and it was eliminated from Britain within the space of 30 years or so, whereas golden eagles nesting where part of the population nested in more remote areas, they were not eliminated, but sea eagles were. The other thing that well, if you look further east in the white-tailed eagle's range, it was found at this, and still is found and breeds at this latitude. So if further east, why not here? But another parallel that I think is worth drawing is with the bald eagle in North America. That's the exact ecological equivalent of the white-tailed eagle here. And I know the bald eagle better than I know the white-tailed eagle, but the bald eagle seems to me to behave in absolutely identical way to ours. It really is an ecological equivalent. And that's the species that in North America extends all the way down
from the Arctic Circle south to the southern tip of Florida. And the southern tip of Florida is 10 degrees further south than the southern tip of Spain. So it's on that sort of parallel. That's not evidence, it's just expectation on elsewhere. But while the discussion was going on, my colleague Des did a Google search of fossil records in Spain and came up with some recently published records that add to those presented by Miguel and Virginia. So I'll hand over to Des, who'll mention these records. Yes, I'll not take up time, but there are quite a number of fossil records, but also some intriguing cultural cave paintings depicting sea eagle talons. And we know this from Scotland as well. These have been portrayed very vividly and give a very accurate depiction of the former distribution of these birds. And I wouldn't be surprised also if you've got place names that relate to sea eagles as well as the other eagle species. So looking at the literature, I think there's a very persuasive literature. Some of the fossil records that we came across that were not on Miguel and Virginia's list were referred to Gibraltar, remains of more than one individual found in cave there in very recent, last couple of years, and published very recently. So the evidence is accumulating. Thank you. Okay, thank you very much, both. No sé si habéis... Yo creo que me he enterado hasta yo, o sea que no las dos cuestiones que han lanzado, pero bueno, sí. De todas formas, abrimos el turno. El Pigargo está muy bien. Hemos hablado de muchas cosas, ¿vale? Estamos abiertos a las cuestiones que queráis plantear. Abrimos el turno de preguntas. Si queréis centrarlo en el Pigargo, aquí estamos para responderos. Pero ha habido ponencias de mucho tipo y... Sí, que podemos... Si queréis que hagamos alguna aclaración de la intervención, sí, sí, ¿no? ¿Está claro? Sí. De Gibraltar, ¿no? O sea, que no es una opinión, sí, que dice que sale, claro, muy documentado. Bueno, pues abrimos turno de pregunta entonces. Por favor, valentía como ayer, confianza. Creo que estamos en un ambiente en el que podemos debatir abiertamente cualquier cuestión, ¿vale? Por allí detrás. Preséntate, si te parece, ¿vale? Y te escucho. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento porque la verdad es que es para quitarse el sombrero lo que aquí se ha comentado, se ha aprendido y demás. No solo lo digo como agente de medio ambiente que soy, sino también como naturalista y aficionado a seguimiento y conservación de especies, especialmente a las aves. Mi nombre es Juan Manuel Trujillo, soy agente de medio ambiente de la Unidad Biogeográfica 5 de Córdoba. Hace 2 meses estaba en Jaén, de Peñaperro, algunos me habrán visto por allí. Y nada, simplemente lo que yo quería transmitir en representación de aquí de los compañeros que estamos aquí y de todos los que están en el campo, ahora que aquí estáis reunidos todos los técnicos, jefes, incluso científicos con los que normalmente no nos relacionamos en el día a día, sobre todo los que estamos más en el campo, en las unidades por ahí distribuidas, es tender la mano a la colaboración para todo este tipo de proyectos, tanto en el seguimiento como específicamente nosotros somos miembros de la unidad vertical. En las intervenciones, lo que hemos estado comentando con Íñigo antes, con el tema de la pericera, por ejemplo, el hacer una posible evaluación, incluso tratamiento del tema de las tricomonas, que se ha comentado, este hombre de Valencia lo ha comentado, que los agentes allí lo hacen en Valencia desde hace varios años. Somos un colectivo que al final estamos distribuidos por todos lados. Estamos mal como todos, porque la administración hay los recursos que tenemos limitados y a veces, bueno, cuesta, pero estamos distribuidos. Hay unos grandes profesionales, porque aquí los compañeros de la unidad vertical, yo llevo muy poquito tiempo en ella, pero hacen verdadera virguería
en sus intervenciones. Y bueno, hablo de la perdicera, como con Jesús colaboramos mucho con La Real, como hemos estado hablando también con Carlos para colaborar con la pescadora, perdón, o con cualquier otra especie. Simplemente era transmitiros eso, el agradecimiento también por la organización y el que estamos aquí, estamos dispuestos, estamos disponibles con muchas ganas y que hay verdaderos profesionales en el cuerpo. Muchas gracias. Vale. Sí, muchísimas gracias por el ofrecimiento. Los agentes medio ambiente es una parte fundamental, por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí, para cualquier proyecto de conservación, y efectivamente sois los que estáis sobre el terreno y se intenta en la medida de lo posible siempre que participéis, ¿vale? Si de todas maneras todo es mejorable, cualquier cuestión que haya por ahí lo hablamos y se hará. Vale, más cuestiones. Venga, valientes, si no, por aquí también me habían pedido alguna palabra algún compañero y así os vais animando. Me decía Javier antes que quería comentar un tema sobre una cosa que se está haciendo muy interesante con algún plan de conservación y que tiene que ver con el establecimiento de áreas críticas y que eso nos puede ayudar también para poder mejorar también en la evaluación de impacto ambiental de este tipo de cuestiones. Javier, si quieres, mientras que la gente se va relajando y animando. Sí, bueno, yo creo que es el foro también para comentarlo. Bueno, todos conocéis los planes de recuperación, todos conocéis los ámbitos de los planes de recuperación y ya ayer lo estuve comentando con algunos asistentes que actualmente están obsoletos, ¿no? Tienen 15 o 16 años, las especies no se han distribuido, no han colonizado los sitios que esperábamos que hicieran, sino que se han distribuido de otra manera. Y tanto los ámbitos de la imperial como del lince ibérico, como posiblemente de necrófaga, están totalmente desactualizados. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es publicar unas áreas críticas. Realmente no, bueno, es para trabajar en ayer se hablaba de las medidas compensatorias, ¿no? Que es la tercera fase. Esto sería una fase preliminar anterior a todo y es simplemente para que los promotores, los consultores, sepáis que esa herramienta existe y bueno, y son áreas donde consideramos que son críticas para estas especies. En el caso del águila imperial abarca tanto la zona de reproducción, donde están las parejas territoriales, como las principales áreas donde pasa, de dispersión. Y con esa herramienta pensamos que nos podemos quitar también mucho trabajo de encima, porque ya muchos promotores, consultores, etcétera, entendemos que preferirán instalar los proyectos en otro sitio. Simplemente que sepáis que existe, a los compañeros de las delegaciones también. La del lince ya está disponible en la red IAM, está en abierto. La de la imperial va a estar disponible en los próximos días y también obviamente en abierto. Estamos trabajando en la de esteparia, en necrófaga, y la idea es que en los próximos meses estén disponibles estas herramientas que yo creo que son muy útiles, más teniendo en cuenta que los ámbitos de los planes están totalmente desactualizados. Vale, muchas gracias, Javier. Me habían pedido la palabra por una parte Quique y Alberto. Y después Virginia, ¿vale? Y venga, que no veo manos por ahí. Muy buenas. Nada, simplemente te quería hacer un aporte, una puntualización importante sobre el tema de la presencia histórica del pigargo en España. Me parece que hay que tomárselo con humor desde el punto de vista de no a todo el mundo le va a convencer un proyecto de reintroducción y sobre todo una especie extinta como el pigargo, pero creo que el debate de la presencia histórica tiene que pasar a un segundo plano, desde el punto de vista de que las evidencias son bastante amplias. Podemos ser restrictivos desde el punto de vista que necesitamos para asegurar al 100% que ha estado, pero vamos, desde luego sabemos que ha estado. Y es que es algo multidisciplinar, o sea, no responde solo a registros históricos en literatura científica, ni solo a registro fósil, ni a biogeografía. Es un conjunto de todo. Entonces, básicamente, hay que sacar un poco la mira de España, saber que se ha estado reproduciendo en Argelia hasta 1970, que se ha reproducido en Córcega y Cerdeña hasta la década de los 50 del siglo XX, que ha estado reproduciéndose en Francia también hasta el siglo XX y que no tiene ningún sentido que en España no lo haya hecho. Aparte de eso, el registro fósil es amplio, como ha comentado Ian anteriormente. Tenemos registro fósil en Atapuerca, que creo que tiene
5 millones de años, algo así, no recuerdo muy bien la cifra, y tenemos restos óseos en Soto de la Medinilla que datan de la edad del hierro. También tenemos restos óseos en Andalucía y en Lisboa, si no me equivoco, en Portugal, de la edad del cobre. Entonces, sabemos que ha estado. No podemos asegurar la fecha hasta la que ha estado, pero el hecho es que el pigargo ha estado. Entonces, el debate yo creo que se tiene que situar en otro punto. Y bueno, si queréis también preguntar temas de interacciones con especies, pues aprovechar, porque honestamente hago el seguimiento de la especie, prácticamente la veo todos los días y veo las interacciones que tiene con las especies, y se ha difamado muchísimo, yo creo que deliberadamente, sobre el comportamiento del pigargo. Por dar una clave de humor y seguirte un poco la corriente, hay anécdotas, por ejemplo, el águila real está pasivo frente a las perdiceras cuando las perdiceras le dan caña. Yo he visto al pigargo europeo estar pasivo mientras las águilas reales tenían ese comportamiento de zorzal gordo con el pigargo. O sea que al final, bueno, animaros y aprovechar, que esto siempre, el debate es constructivo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Quique. Alberto y Virginia. Ian, I want to talk about your Peregrine Falcon project, but I'm so sorry because I'm going to talk in Spanish, so if you want, after we can talk about this. Okay. Thank you. Me llama mucho la atención y como esto se llama además estrategias y lecciones que hemos aprendido, me llama mucho la atención el proyecto del halcón peregrino de Ian y el cómo cambiaron el comportamiento del pájaro a anidar en sitios digamos más antropizados, más artificiales. Extrapolando esto un poco a lo que hemos hecho nosotros aquí, que además que siempre me sorprende lo pragmáticos que son los británicos y estadounidenses en este sentido, que hacen las cosas y las hacen y fin. Nosotros siempre vamos un poco más a eso, a lo natural. Y extrapolando precisamente al proyecto de Pescadora, llama mucho la atención la diferencia de comportamiento entre los individuos que hay en Marismas del Odiel y en Cádiz. Marismas del Odiel es un paraje natural totalmente cerrado con muy poco uso público, mientras que en Cádiz están en unos embalses en los cuales sí hay cierto uso social, ¿no? Digamos que hay individuos que tienen cierta costumbre a las molestias y hay otros que no tienen ninguna. El resultado es que, como ha comentado antes Carlos, pasa un avión de fumigación a 200, 300 metros del nido y ya ha fracasado el nido. O se da cualquier caso de cualquier pequeña molestia dentro del paraje natural y hay posible fracaso del nido, mientras que los otros individuos son más resilientes. En este sentido, quiero que por lo menos le demos una vuelta a cuando realizamos un proyecto de reintroducción, el tener esta posible consecuencia en mente y hacia el mundo al que vamos quizás sea interesante por lo menos tener en cuenta el acostumbrar a ciertas perturbaciones a estas poblaciones que reintroducimos. Gracias. Creo que se me ha olvidado lo que quería decir, pero bueno, Miguel quería comentar que podría ser bastante útil hacer, ya que a lo largo de estas jornadas hemos visto que las especies que hemos estado tratando tienen riesgos comunes, ¿no? Como puede ser pues, tendidos eléctricos, parques eólicos y riesgos comprobados, pues hacer bases de datos comunes, no tanto a lo mejor además de proyectos enfocados a las distintas especies que pueden tener mucho solapamiento en medidas, pues hacer a lo mejor bases de datos de riesgos e impacto que sean comunes a muchas especies. Eso pues, además de repositorio de publicaciones y no sé, esto es mío, se me ocurre, nosotros es completamente distinto, pero trabajando en la Antártida, aparte de los grupos de trabajo de distintas especies, tenemos un grupo de trabajo enfocado solo a riesgos e impactos, donde nos centramos en eso independientemente de las especies con el conocimiento de muchas especies. Entonces ese grupo de riesgos e impactos está compuesto por científicos que trabajan con muchas especies y se centra únicamente en riesgos e impactos. No sé si podría ser algo así.
y que claramente debería estar liderado por vosotros. Bueno, esto era un poco la aportación de Miguel con la nota de la Antártida mía. Y después quería también comentar el tema del quebrantahuesos, que me ha parecido pues una presentación muy, muy productiva. Enhorabuena por dar el paso a querer hacer el proyecto de reintroducción, es algo fascinante. Y lo que sí animaríamos un poco a que para aumentar el puzzle de conocimiento, además del proyecto de Cazorla, también buscaran asesoramiento de otros proyectos de reintroducción de quebrantahuesos, como por ejemplo pues un proyecto muy exitoso, el proyecto de Picos de Europa, que ha seguido una metodología distinta y que probablemente pueda ser muy fructífero para vosotros tener varias aportaciones a un mismo enfoque, ¿no? Y bueno, nosotros concretamente, Miguel y yo, formamos parte del comité científico asesor del proyecto de reintroducción de quebrantahueso en Picos de Europa. Así que cualquier cosa también contad con nosotros. Os pasaremos también el tema de las publicaciones y porque bueno, creo que puede haber varias ideas a dudas que a lo mejor teníais sobre el tema de suelta en cuevas, utilización de hacking y qué individuos usar. Entonces, bueno, creo que nos tengáis en cuenta, que en cualquier momento creo que puede ser muy bueno para vosotros, independientemente de lo que después elijáis, tener un abanico muy grande de oportunidades y de opiniones. Y yo creo que eso de momento era todo. Muchas gracias. Hay por ahí una intervención. Ah, no, perdona, espérate. Íñigo me había pedido la palabra y pasamos luego, ¿vale? Sí, sí. Sí, es muy rápidamente. Para Vicente, en este mes el CAD nos ha dado los informes de necrosia. Tenemos 5 halcones peregrinos por causa de muerte por tricomonas y un quebrantahuesos. Vale, por allí detrás habían pedido la palabra. Preséntate, Hola, aunque ya te buenos días. conocemos, pero... Sí, algunos sí. Bueno, nada, primero me llamo Felipe Cogaya, soy agente de medio ambiente aquí en Cádiz, en la Unidad Geográfica Sierra de Arribe, en el Parque de los Alcornocales. Y nada, daros la enhorabuena a todos los ponentes y a la organización. Y tenía dos preguntas, ¿no?, que realizar. Una a José Manuel Quero. Primero, enhorabuena por el 40 aniversario. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, la otra es al técnico creo que se llama Alberto, de Grefa, ¿no? Quique, ¿no? Ah, vale. La de José Manuel Quero es ¿por qué se ha decidido que sea la Sierra de Grazalema el nuevo lugar de reintroducción del quebrantahueso? Porque es que en algunos foros comentaban algunos compañeros que como que las áreas de expansión, si se quiere, o de reintroducción natural, podría ser la Sierra de las Nieves por el hecho de que tiene unas características similares y como digamos que tiene mayor cercanía a las poblaciones del este, donde actualmente existe. Y la otra pregunta que le quería hacer a Quique era sobre el tema no lo conozco muy bien, pero sé que ha habido un proyecto de reintroducción en Asturias del pigargo y si no estoy confundido, creo que se ha paralizado. Y la pregunta es si las circunstancias que han concurrido allí, si podrían darse aquí. O nos explica un poco qué es lo que ha ocurrido. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que son dos preguntas muy interesantes. La primera te la hubiera respondido yendo a Grazalema el día 10 de diciembre. Pero... Bueno. Sí. Bueno, aprovecho para darle las gracias a Virginia y a Miguel por el ofrecimiento. Deciros que contamos en las jornadas que hicimos en Grazalema, vino Gerardo, que estaba invitado, ¿vale? Que nos dio un punto muy, muy interesante sobre el asunto, ¿no? Con respecto a vuestra pregunta, bueno, nosotros desde Grazalema somos finalistas en ese sentido, ¿vale? La decisión es de Servicios Centrales, así que, bueno, como está aquí Íñigo, yo creo que procede que sea él el que os dé la contestación. Bueno, la respuesta no es monopolizaría el resto del tiempo. Dimos una respuesta, una explicación muy detallada. En las jornadas que hicimos explicamos absolutamente todo. Y esto como lo del proyecto del pigargo. Escojas lo que escojas, está jodido porque va a haber un montón de gente a la que no le va a gustar. Tú lo has dicho, Sierra de las Nieves estaba muy cerca y era la más cercana, pero es que eso es precisamente lo que queríamos y debíamos evitar.
por los análisis, los modelos que hay gente que argumenta que se han hecho basados en las poblaciones pirenaicas, te modelizan un comportamiento que no es el de los pájaros que tenemos en Andalucía. Los quebrantahuesos andaluces son asiáticos, son del Himalaya y se mueven muchísimo. Y luego teníamos un problema de un horizonte temporal respecto del periodo de vida del proyecto. Entonces, ha sido una confluencia de factores biológicos, logísticos, estratégicos, de muchísimos tipos, en los que también hay que tener en cuenta que el proyecto andaluz no es andaluz, es un proyecto internacional dentro del LEP, de la UCF, que es una organización internacional muy potente. Nosotros no somos dueños de los quebrantahuesos que liberamos, ni siquiera de los que criamos en cautividad. Entonces, bueno, sí te digo que por determinadas razones que no quiero monopolizar pero vamos, que encantados de explicarlas una y mil veces porque creo que es nuestra obligación. Precisamente lo que intentábamos era alejarnos todo lo posible, porque los bichos nuestros se mueven muchísimo más que los pirenaicos y nos lo permitía. Ya tenemos la necesidad, la obligación de ir empezando a colonizar Andalucía central y Andalucía occidental. En primer lugar, muchas gracias por tu pregunta. El proyecto Pigargo al final es una reintroducción experimental que se llevó a cabo en el 21 y el 22. Liberamos 25 ejemplares provenientes de Noruega y la supervivencia actual es de 17 de esos 25 individuos. O sea, la adaptación es muy buena y la supervivencia es alta. Estamos hablando de un 68% de supervivencia. Aparte de que hay una pareja que ya está criando y en esta temporada reproductora pueden venir hasta 5 parejas reproductoras. La especie se adapta bien a los ecosistemas del norte peninsular. En cuanto al impacto en actividades socioeconómicas, es nulo, porque aun teniendo explotaciones de cabras y ovejas en la zona de reintroducción, no ha habido ninguna interacción negativa con el sector. Es más, hemos detectado gente que se ha acercado a la zona a observar la especie, pues como está sucediendo en Escocia, pero a otra escala, lógicamente, por el desarrollo del proyecto hasta ahora. Entonces, el impacto es positivo en la economía local. Con esto te quiero decir, la decisión no es una decisión técnica, o sea, se paró por otro tipo de decisiones. Al final ha sido un proyecto muy polémico, pero en cuanto al desarrollo y el desempeño de los individuos, no podemos hablar ni de afecciones a fauna ya presente en la zona en peligro de extinción, ni afecciones a la economía social y local de la zona. Si responde a tu pregunta. Vale, venga. Ahora es cuando empezamos ya a venirnos arriba. ¿No? Bueno, veo gente que luego por fuera sí que me dicen cosas. O sea, que el que calle ahora aquí... Usted no, por favor, a otro. Jota, adelante, por favor. Hola, soy JR. Dale otra vez, creo que me conocéis. Solamente una pregunta, ya por meter el dedo en la llaga y entrar en el debate del todo. Si realmente tuviéramos una estrategia de trabajo con todas las grandes rapaces, ¿vale? Una estrategia conjunta, y viéramos que los impactos que se han apuntado aquí, que están ocurriendo, como con el buitre leonado y la perdicera, el águila real y la perdicera, pero podría suceder águila imperial y la perdicera, en conflictos según por zonas, unas estarían más vulnerables que otras. ¿Cuál es la decisión que tomaríamos? Quiero decir, en ese sentido, ¿realmente podríamos plantearnos el retirar nidos de águila real, retirar nidos de buitre leonado, olvidarnos del zorzal? Total, al fin y al cabo es un zorzal, y está en el norte de África, que eso es lo que se nos dice en algunos foros, ¿no? Les dice la perdicera, no hay que preocuparse de ella porque está en todo el Mediterráneo. Bueno, pues es un problema del Mediterráneo, pero para nosotros en Andalucía realmente la perdicera es la clave para Europa. Entonces, estáis los expertos, o sea, ¿cuál sería la decisión? ¿Y la administración eso lo permite? O sea, ¿cómo podríamos trabajar para decir que vamos a retirar pigargos porque se comen pescadoras o pescadoras porque mataran perdiceras, o perdiceras que mataran pescadoras?
Sabía que no te tenía que haber dado la palabra. Bueno. Me pongo el bigote y los pies encima de la mesa, digo, estamos trabajando en ello, pero bueno, no sé si por ahí Íñigo, yo creo que no hay una respuesta clara, pero Íñigo, si tú que tienes más experiencia, yo después puedo comentar algo al respecto. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ahora es cuando voy a perder amigos. Veréis, yo personalmente, pero esto es una opinión personal, yo solo soy un técnico, no soy PLD, no tengo responsabilidad ninguna, yo informo a mis superiores y ellos toman las decisiones. Y como técnico hablo. Antes lo ha dicho el Padawan muy bien, yo como persona tengo mis opiniones, como naturalista, biólogo, aficionado, fotógrafo, pero luego tengo mis obligaciones como técnico. Y como técnico lo que os digo es que es absurdo que, por ejemplo, hagamos una inversión de fondos públicos de todos vosotros, si es que pagáis impuestos, que entiendo que sí, en conservación y nos gastemos una pasta obscena o casi obscena en soltar un pollito de quebrantahuesos para que luego al día siguiente venga un águila real y nos lo mate. Y llevamos ya varios. O con otras especies. Eso ya es dinero público. Entonces ahí estamos hablando en unos términos de gestión y de ser consecuente con los fondos públicos y luego también hay otro matiz, otra variable que es la jurídica. La jurídica tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que a nosotros nos obliga, también lo ha dicho el Padawan, hablamos de obligaciones, no de devociones. Y a nosotros como funcionarios públicos, la ley nos obliga a que esta especie tiene que, cuando menos, no bajar y, si es posible, subir. Esta especie sí o estas especies sí porque están en el catálogo y estas otras especies que no están en el catálogo no. Entonces, personalmente, insisto en lo que dije antes, vivimos en un país con muchísimos complejos. Ya veis que dar un paso aquí pues hace ya que te cuestiones hasta las evidencias científicas. Creo que debemos quitarnos los complejos, es una opinión personal, insisto, y dedicarnos a la gestión. ¿Que no nos gusta adoptar esas decisiones? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la normativa, pero nosotros tenemos que actuar como funcionarios públicos de acuerdo a una normativa que nos vincula y que nos obliga, y es que si no la cumplimos estamos incurriendo en una cosa seria desde un punto de vista jurídico. Todo lo que sea más allá de eso son opiniones personales. Alberto me ha pedido la palabra y ahora... Una puntualización que se dan autorizaciones para retiradas de nidos de golondrina porque pueden ejercer X problemas, retiradas de nidos de cigüeña porque afectan a un campanario, se autoriza por razones de investigación recogida de huevos, por razones de conservación está también justificado. Otra cosa que entremos en el debate de que si es ético o no es ético, pero legalmente es posible. Javier también quiere intervenir, del equipo de la Dirección General. Sí, bueno, simplemente decir que legalmente es posible, está recogido en la Directiva Hábitat, o sea que por causas de amenaza a una especie, a otra especie se puede autorizar. En este caso lo haríamos nosotros mismos. Y bueno, recordad que la Directiva Hábitat lo que nos dice es que tenemos que llevar o mantener el estado de conservación favorable de todas las especies. Las que estén en estado de conservación favorable, mantenerlas en ese estado de conservación favorable, y las que no, pues trabajar para que lleguen a ese estado de conservación favorable. Entonces, si hay un conflicto entre una especie que está en un estado de conservación favorable y otra que no, pues obviamente, bueno, la decisión. De esta forma, entiendo que es algo que no tenemos que decidir aquí ahora mismo, ¿no? Iba a cerrar la cuestión de esa forma, que está muy bien que JR lo haya sacado al debate, que me parece muy interesante, pero precisamente estamos ahora mismo en el debate de cómo van a ser los futuros planes. Y a mí me ha gustado mucho el enfoque que se ha tratado aquí en la mesa, de ese enfoque integral, ¿no? Creo que yo, aunque sea ahora mismo responsable de hace unos meses de los temas de conservación a nivel regional, desde el punto de vista técnico, no ha dejado de sorprenderme que es que vamos a morir de éxito. Es decir, que de verdad todo va tan bien, va a llegar un momento en el que como venga el pigargo, como venga el quebranta y como lo otro siga creciendo, los que nos vamos a tener que ir a Andalucía somos nosotros, ¿no? Entonces,
a eso le vamos a tener que meter mano con esa estrategia más integral de los planes de conservación de grandes rapaces. Eso era uno de los objetos de este foro. Es decir, que está muy bien que empecemos a poner encima de la mesa estos temas que nos van a generar los problemas o los calentaderos de cabeza a nosotros. Está la norma, que es la que tenemos que cumplir, y están las estrategias. Ahí es donde estará eso escrito y diseñado, Jota. No te podemos decir ahora mismo qué vamos a hacer ni a cuál vamos a beneficiar sobre la otra, aunque tú tengas tus preferencias, charrán. Sí. Una cosa muy pequeña por aquí. Nada, en relación con la pregunta de JR. Era nada, una anécdota que bueno, me parece curiosa debido a la pregunta. Cuando estábamos con el tema de reintroducción del quebrantahueso, ¿no? En Picos de Europa tuvieron un problema un año, pues un águila real mató a todos los pollos que habían reintroducido, pues porque había puesto un nido al lado, muy cerca de la zona de suelta, y hubo pues un debate importante en qué tenemos que hacer con ese nido. Había personas que decían, pues si el nido está ahí tenéis que dejar a la real, pero por otro lado, el hecho de que una real pueda acabar con un proyecto de reintroducción, a mí me parecía como absurdo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues es cuestión de un poco de orden de magnitud de cuál es el problema. Si el problema es que hay un nido que va a acabar con un proyecto de reintroducción o con una especie, pues bueno, no es lo mismo que otro tipo de conflictos. Y aquí, bueno, Vicente también me estaba comentando que también es importante tener en cuenta o que depende mucho de la escala de magnitud. Es decir, si la decisión tiene que tomarse a nivel de un alcalde, a nivel de una provincia, región o a otros niveles, que obviamente pues no, era un poco eso, ¿no? Sí, o sea que la pregunta, creo, de JR es pues que hay que planteárselo a nivel de escala. O sea, en un águila determinada que hace un problema determinado, pues eso es una cosa. Pero a nivel provincial será otra, a nivel autonómico otra, a nivel nacional y luego a nivel de toda la población mundial, que era como deberíamos encarar las cosas. Lo que pasa que así no se puede, pero era como pues las soluciones serían distintas. Diría, pues esto no tiene importancia, pues quitamos esta regla de aquí y se acaba, ¿no? Pero a lo mejor a nivel, en el País Vasco es fundamental la única pareja de perdicera que tienen, y entonces pues si la decisión es a nivel autonómico, pues todo va súper ligadísimo a eso, cosa que a nivel global daría igual para la población, o sea, tener en concepto de escala. Gracias. Bueno, vamos acercándonos al final. Le doy la palabra a Quero y me gustaría que, si el tiempo que nos quede, que seáis más vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hay que diferenciar esos casos puntuales. Pongo una anécdota. En Cardeña teníamos una imperial que todos los años alguien le depredaba los pollos, ¿no? Y un año la pillamos, era una calzada. Bueno, pues eso es una cosa puntual. Otra cosa distinta, y me quedo con la frase que dijo, creo que fue Agustín Madero ayer, ¿no? Estamos inmersos en la era de la gestión. Estamos gestionando especies en buena medida, ¿no? Lo que está ocurriendo con el buitre es un grandísimo éxito. Y yo creo que en algún momento, digo, para que nos preparemos, efectivamente hoy aquí no hay que tomar ninguna decisión, pero tenemos que prepararnos porque en algún momento habrá que plantearse una estrategia social, sobre todo porque, claro, nos hemos tirado décadas vendiendo la importancia de las carroñeras porque lo son, pero claro, cuando tenemos una especie que está alcanzando en algunas zonas de algunas provincias unas densidades tan grandes que ya incide sobre otras especies de rapaces o otros proyectos, ya hay que tomar o hay que prever, porque yo creo que en unos años nos vamos a ver en la tesitura de tener que pararnos a analizar de verdad qué hacer con alguna especie, ¿no? Entonces, habría que empezar a planteárselo, ver cómo hacerlo cuando toque, que seguramente no va a tardar, ¿eh? Gracias, José. Estamos en ese punto ahora, es que nos ha tocado un punto de inflexión importante en los temas de conservación. Entonces, bueno, estamos ahora en ese punto en la consejería. ¿Alguna cuestión más por ahí? ¿Nadie tiene la valentía de decir algo en público que luego nos abordan en privado? Buenas, yo ya me conocéis de ayer. Adelante, Sergio. Técnico de Geobio de Medio Ambiente de Málaga. Bueno, yo creo que cuando ha hecho la pregunta, casi todo el mundo piensa, hostia, si hay una afección negativa de una águila real, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿La quitamos de en medio?
Bueno, yo creo que hay que tirar de imaginación. Yo voy a poner 2 ejemplos que yo he conocido y hay que tirar de imaginación en la gestión. Uno, por ejemplo, es con el tema del alimoche, que en Extremadura, cuando llegan los alimoches, resulta que se empezó a dar problema que los nidos suyos estaban ya ocupados por buitres. Entonces, ¿qué es lo que han hecho allí? Allí han hecho que en la época en la que anida el buitre, en la que toma el nido, le han puesto una especie de, bueno, una malla que impide que aniden, y cuando llega un poquito antes de que lleguen los alimoches, se vuelve a quitar la malla, los buitres ya han anidado en otras repisas, esa está libre y la toma sin problema el alimoche. Entonces, eso es un ejemplo de imaginación en la gestión. Otro ejemplo más que también yo he conocido, que se ha propuesto en foros de escalada, yo por si, bueno, muchos lo sabéis, yo pertenezco, aparte de que soy técnico, pertenezco a la unidad vertical y, bueno, y en mis ratos libres pues me dedico a la escalada y demás. Y entonces en determinados foros de escalada se ha dado también el problema del alimoche. ¿Por qué? Porque en un principio las regulaciones de escalada iban encaminadas a la prohibición total donde había alimoche. Y era un poco absurdo porque había determinadas épocas del año en las que no estaba la alimoche allí. ¿Qué pasaba? Que se había dado también el problema de que los buitres le quitaban el nido a la alimoche. Entonces se pensó en una gestión, en una regulación en la que durante los meses en la que no estaba la alimoche se pudiera escalar, se provocaba una molestia al buitre leonado que impedía que no tomara los nidos por molestias de escaladores, pero cuando llegara la época de nidificación de la alimoche había una prohibición, una regulación. Entonces, esas son cosas que verdaderamente son ingeniosas en la gestión y no va en contra del imperativo legal que tenemos, ni tampoco tenemos que llegar a soluciones extremas de decir, bueno, quitamos las águilas de la zona, las águilas reales y en favor de las perdiceras o lo que fuera. Son 2 ejemplos, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la reflexión y yo creo que tenemos que ir por ahí en determinados casos concretos, o sea que viene bien. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay nada más, bueno, yo doy un apunte muy breve sobre el tema del Pigargo porque os vayáis con la información de la situación actual en la que está el proyecto. Bueno, se celebró aquel workshop con la iniciativa en noviembre de 2022, que para mí fue muy interesante. Yo prácticamente me estaba estrenando como jefe de servicio en Cádiz en aquel momento y creo que fue un foro muy interesante y ahí el debate yo creo que quedó bastante zanjado respecto al tema de las evidencias, al tema legal, y estamos hablando de hace 3 años y pico. Yo creo que eso había quedado totalmente cerrado y no había ninguna cuestión. El Ministerio además está totalmente alineado con el proyecto, sino que hay algunas otras circunstancias externas a temas de conservación que propiciaron que el proyecto del norte tuviese esa paralización. Y la cuestión quedó más, y yo creo que sigue un poco ahí, con el tema de la financiación, ¿vale? Que lo dejo un poco ahí por cuestiones de prioridades y tal. Y ahí hubo también un debate muy profundo, muy interesante. A día de hoy, ¿qué me he encontrado yo cuando he llegado a Sevilla? Pues me he encontrado ya un procedimiento administrativo en marcha y los funcionarios pues, estamos obligados a dar trámite a un procedimiento administrativo. Migres ha registrado el proyecto de manera oficial. Desde la Dirección General se pidió informe a las 8 provincias andaluzas. Las provincias andaluzas, cada una de ellas, se pronunció al respecto. La Dirección General hizo un informe. Todavía yo no había llegado a Sevilla, os lo cuento porque esto se ha tramitado desde la Dirección General. Y a día de hoy tenemos todo ese procedimiento administrativo avanzado y nos queda llevarlo al Comité Andaluz de Fauna y Flora para cumplir con todos los requerimientos legales. En el momento que eso se produzca, que probablemente sea a lo largo de estos primeros meses del año, de lo que salga de ahí se trasladará al Ministerio, ¿vale? Entonces, bueno, creo que debía deciros en el punto legal, administrativo que está la situación. Por lo demás, bueno, yo me lo pasé mejor en la de ayer, no sé por qué,
pero es verdad que estoy encantado, que he escuchado muchísimas cosas que creo que a nosotros nos van a servir de mucho en la dirección general, que se han debatido, que hemos sacado tanto de las ponencias como del debate. Creo que habéis sido unos cobardes en esta, ¿vale? Pero bueno, como luego me van a llegar vuestras opiniones de todas formas, o sea que está bien. Que estamos en un punto de inflexión muy importante en los temas de conservación. Hemos visto que muchas especies van muy bien, otras están en un punto ahora mismo un poco de necesidad de ampliación de la información, pero en general, pues todas estas grandes águilas van en general bien, pero que desde la administración estamos en ese punto de inflexión en el que tenemos que empezar a diseñar quizás un plan más integral, que no se llame del águila imperial, sino que englobe pues, buena parte de todas estas especies de las que hemos debatido, ¿vale? Y nada, y por nuestra parte que seguiremos trabajando desde la consejería en colaboración pues con Migres, con todas las entidades, con nuestros compañeros de los equipos de seguimiento, con los agentes de medio ambiente, con los proyectos de renovables y que nos tenéis en Sevilla y en las provincias para lo que necesitéis. Y poco más.